Prepárate, porque la amenaza está ya bien cerca. Jesús el Señor nos advirtió: cuando veáis todas estas señales, sabed que el fin está a las puertas. Como sabemos, estamos viviendo en el principio de este año 2015. Y muchos se preguntan, ¿qué pasará en los días que vienen? ¿Terminará este año sin ningún mal suceso? ¿O este año será el año que venga Cristo a llevar a su pueblo y después viene la gran tribulación? La verdad es que Jesús mismo nos advirtió y nos dijo que por las señales que Él mismo nos diría en Mateo 24 y Lucas capítulo 21, conoceremos los años antes de su regreso a esta tierra. Pero el día ni la hora nadie la sabría. Claro, sería muy fácil para todo pecador conocer la hora para que así se arrepintieran y todos serían salvos. Hay algunos que por la ignorancia de la palabra de Dios o ignorando voluntariamente interpretan a su manera estas cosas y hacen una doctrina de ello, diciendo que no va a haber tal gran tribulación. Otros interpretan que vamos a pasar en la gran tribulación antes que Cristo regrese por su pueblo. Pero por esta razón es muy importante no solo estudiar la Biblia, sino que también pedirle en oración y revelación de la palabra de Dios al Todopoderoso Señor. Él dijo en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En este momento voy a hacer una pequeña oración para que Dios nuestro Creador nos ilumine nuestro entendimiento. Y voy a ser breve para así no darle ventaja a Satanás el diablo, que se aproveche. Pero si ustedes son personas sabias, que quieren saber lo que viene en los próximos días, manténganse en sintonía. Padre Santo de la Gloria, yo te pido, Señor, que en este día ilumines las mentes y que las personas que me escuchen entiendan que tú, Señor, vienes a dar el pago a todos aquellos que están viviendo en mal, en el pecado y desobediencia. Y también vienes a darle bendición a todos aquellos que te aman. Santo Dios, pon en el corazón de las personas que esto no es religión, ni ser religioso, sino saber la verdad, que tú eres un Dios bueno, santo y justo. Ayúdanos, Padre Santo, para que podamos entender estas cosas. Y no es para espantar ni asustar a nadie, sino para que abramos los ojos, como dice tu palabra, que tú vienes a dar el pago a todos aquellos pecadores. Y también a darnos bendición a aquellos que te amamos y te conocemos y te estamos esperando. Gloria a Dios, así que te pido, Señor, que abras el entendimiento y tú hables por nosotros. Amén, gloria a Dios. Bueno, ahora quiero pedirles que por favor presten mucha atención en lo que voy a decir. Dios, en sus perfectos planes, nos creó, nos dio vida y nos puso un alma adentro de nuestro cuerpo. Y esta alma le dio libertad de hacer todo lo que ellos quisieran o lo que quisiéramos hacer en nuestras decisiones. Pero también nos advirtió que si desobedecíamos, íbamos a encontrar la muerte. Y en estos días, en todo lo que ha acontecido en la historia humana, toda la gente no ignora. En la historia, desde que empezó la creación, que Adán y Eva, nuestros primeros padres, desobedecieron y encontraron la muerte, y por medio de ellos hemos nosotros recibido, o más bien dicho, hemos
adquirido todo lo que es pecado y nos han heredado todo lo malo. Y así todos los humanos seguimos haciendo lo malo porque está dentro de nosotros. Pero también por eso vino Cristo a darnos vida y darnos a entender que si vivíamos de acuerdo a su palabra y no ignoráramos estas cosas, también Él íbamos a tener vida eterna en Él. Bueno, pero aunque muchas personas ignoran estas cosas y viven como que si nunca hubieran escuchado acerca de estas cosas, ellos saben muy bien adentro que sí hay pecado y que todo pecado viene a muerte y desobediencia y sufrimiento. Y no es que la religión quiera poner ese temor, pero es la realidad. Creamos o no, o confiemos en estas cosas, pero la realidad de las cosas no la podemos cambiar. Y Dios nos ha advertido y nos ha dicho y nos ha puesto un alma y una conciencia que sabemos cuando hacemos el mal y el bien. En los últimos años de la historia de la humanidad que hemos vivido y estamos viviendo de acuerdo a lo que dice la Escritura. Así que la palabra de Dios no puede cambiar. Sus planes perfectos de Dios ya están. Y voy a tratar de ser lo más claro que pueda para explicar esto. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, el apóstol Pedro le pregunta al Señor en aquellos días y le dice: dinos, Señor, ¿qué señal nos darás antes que regreses? Y cuando regreses, ¿y cuándo será el fin del siglo? Aquí está la clave cuando le pregunta Pedro y le dice: ¿cuál será el fin del siglo? Sabemos que un siglo es 100 años. Y Jesús le dijo: porque no pasará esta generación sin que todas estas cosas acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, le dijo Jesús. En otras palabras, Dios es claro afirmándonos estas cosas. Como digo y repito, creamos o no, o estemos de acuerdo o no, lo que el Señor nos dijo no cambiará, o lo que está escrito en la Biblia. Ahora bien, ¿cuál es el último siglo que Pedro le preguntaba? Aquí mismo en el capítulo 24 de Mateo, el versículo 34 nos dice a esta respuesta. Jesús el Señor nos dice que esta es la última generación no pasará sin que todas estas cosas acontezcan. Una generación, como digo, es un siglo, que son 100 años. Y la última generación empezó en el año 1948, cuando el pueblo de Israel, o como se les dice, los judíos, vienen a ser una nación soberana. Ese es el calendario verdadero de Dios. Ahora bien, no nos confiemos que tiene que ser exactamente al fin de 100 años que terminan en 1948. Y luego viene Cristo y empieza la gran tribulación. No, porque podía ser hoy mismo o mañana o el próximo año, la próxima semana, no sabemos. Pero una cosa estamos bien claros y sabemos muy bien que de 1948 no pasará este siglo sin que todas estas cosas acontezcan como lo dice aquí la palabra de Dios. Dice que va a pasar guerras, rumores de guerras, terremotos, maldad, violencia, disturbios en la naturaleza y por último, desaparecerán millones de humanos sobre la tierra. E inmediatamente empieza la gran tribulación. Ahora bien, quiero detenerme un poco sobre este tema, porque todavía hay muchos que ignoran qué significa la gran tribulación. Por favor, preste atención. La Biblia nos enseña que cuando vino Cristo a morir para pagar por nuestros pecados, nos advirtió que todo aquel que creyere en Él y anduviere en obediencia y de su palabra, iba a ser salvo de la ira y de los acontecimientos que iban a venir a esta tierra, y se guardaría de la condenación para siempre. Y todo aquel que estuviere viviendo en la última generación en obediencia vendría entonces Él mismo y lo llevaría al cielo. Esto es como se le conoce
el rapto de la iglesia o el arrebatamiento. Bueno, gloria al Señor. Vamos a seguir. Como estábamos diciendo, gloria a Dios, el Señor viene por su iglesia y se lo lleva y desaparece su pueblo. Asimismo, como nos dice el libro de Primera de Corintios en el capítulo 15, versículo 52, que seremos arrebatados en las nubes y desaparecerán como en un abrir y cerrar de ojo. Va a ser tan rápido y desaparecerán todos aquellos que confían y creen en el Señor y lo estamos esperando. Asimismo como desapareció ese avión que nunca encontraron en Malasia. E inmediatamente después de esto viene la gran tribulación. Esto es el periodo de 3 años y medio. ¿Y por qué se le llama la gran tribulación? Porque en esta etapa de 3 años y medio, el gobierno que es del anticristo, que va a ser mundial, irá en contra de todo lo que es religión y terminará con católicos, judíos, cristianos evangélicos, musulmanes y todo lo que es religión y que gente que busca de Dios. Y todo aquel que obedezca y todo aquel que no obedezca al anticristo se le arrestará, se le torturará y por último lo matarán. No quedará ni un religioso vivo en estos 3 años y medio. Después que el anticristo haya acabado con todo el que se cree o que el que cree en Dios, entonces empieza la etapa lo que se llama la ira de Dios. En estos días ya no queda ningún religioso o ninguna persona que cree en Dios vivo. Solo hay personas malas que han sido marcadas por el anticristo. Ese periodo después de la gran tribulación, cuando han sido muertos todos los cristianos y toda la gente que cree en Dios, viene la ira de Dios. Estos días son terribles. Y en estos días ya no se encuentra ninguna persona buena, solo gente mala. Y Dios le da su pago a todos los impíos, incluyendo al anticristo, el hijo de Satanás, y a todos sus secuaces. Es por eso que se le llama la ira de Dios. Muy pronto estaremos trayendo todos estos temas. Y luego después, como dice, no quedará ni una persona viva en este planeta. Por supuesto, nada más solo el pequeño grupo de judíos a los que la Biblia le llama el remanente de Israel. Usted puede ver esto en el libro de Romanos capítulo 11, versículo 26 y también en el libro de Isaías capítulo 10. Ahí va a ver usted que ese es el único remanente que queda. O sea, los judíos, un pequeño grupo. Y esta es la razón por qué se le llama el periodo de la gran tribulación en esos días. Si leemos en Mateo 24, versículo 21 y 22, aquí nos dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la hubo jamás desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Se imaginan ustedes? Nomás pensemos el sufrimiento tan grande que van a estar sucediendo a la humanidad en esos días terribles de la gran tribulación. La Biblia nos dice aquí que en estos días va a haber mucho tormento para esos pobres gentes que se queden. El enemigo, el anticristo, los va a torturar y los va a atormentar de una manera tan terrible para que ellos confiesen que no existe ningún Dios y acepten la marca de la bestia en ese tiempo y sean marcados en sus manos derecha o en su frente. Estas personas van a sufrir mucho, por eso se le llama el periodo de la gran tribulación, porque van a ser muy atribulados. Pero después de eso, que acaban con todos estos santos, viene Dios a darle su pago a todos esos impíos y malos. Y Dios lleva a su iglesia, por supuesto, eso antes que empiece la gran tribulación. Solamente pensar en lo espantoso que van a estar sucediendo a estas personas es terrible realmente. Por eso debemos de prestar atención. Hoy es el día de que usted le debe de dar su corazón al Señor. No espere mañana, no piense que mañana lo hará o que podría ser porque podría ser demasiado tarde. Unos dicen en su corazón, si me quedo cuando venga Cristo, simplemente no recibo la marca del anticristo y me escondo
y cuando pasen todas las cosas salgo para ser salvo. La Biblia nos dice bien claro que nadie se puede esconder en esos días. En ese tiempo el gobierno del anticristo no puede ser burlado. Sabemos hoy en día que estamos viviendo, si una persona hace algo malo, en menos de 3 días el gobierno lo encuentra con toda la tecnología y las cosas sofisticadas que tienen en este tiempo. Por eso en ese tiempo nadie se puede burlar del anticristo. Y con toda la tecnología que ya tenemos en este tiempo, parece ser que ya está preparado las cosas. Ya no esperemos más. El Señor viene pronto y todo aquel que se quede y va a sufrir la gran tribulación va a ser terrible. En Mateo capítulo 24, versículo 28 nos dice: porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Las águilas y cualquier ave de rapiña, aunque no pueden ver el animal o si está muy lejos, pero por el mal olor los atraen y lo encuentran al animal muerto. Así también, con esta tecnología, pronto encontrarán a todo aquel que se quiere esconder. Pero para mejor comprendimiento les invito a ver el vídeo que pronto vendrá, la gran tribulación, la ira de Dios y muchos más. El periodo de la gran tribulación, algunos interpretan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación primero antes que venga Cristo por su pueblo. Esto es contradecir la palabra de Dios, es contraproducente. Si leemos nosotros en el libro de Romanos, capítulo 5 y 9, dice: puesto mucho más ya estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira que ha de venir. Y lo mismo lo dice en 1 Tesalonicenses 5:9. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre toda la tierra. Ahora bien, meditemos en esto. Aquellos que interpretan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, ignoran primeramente. Sabemos que la Biblia nos dice que la gran tribulación empieza un día después que Cristo viene por su iglesia. Si leemos nosotros aquí en el capítulo segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 2 al versículo 9 lo dice así, la palabra de Dios. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que llama a Dios, y es obstáculo, por tanto, que se sienta en el templo de Dios, como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Decía Pablo. Ahora bien, vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Presten atención por favor en estos versículos, que es muy importante. Versículo 7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien al presente que lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién es este que lo detiene? Por supuesto el anticristo y la iglesia de Dios. Versículo 8 dice: entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señal y prodigios mentirosos. Está bien claro lo que la palabra de Dios dice. Aquellos que quieren ignorarlo, quieren poner otros temas o quieren hacer sus propias doctrinas, pues ellos van a ir en contra de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que no puede ser burlado. Así, aquí se confirma muy claro, como decíamos en el versículo 8 que estábamos leyendo, dice que el anticristo no puede ejercer total dominio sobre este planeta Tierra, porque antes de eso, el Espíritu Santo tiene que irse y la iglesia misma. Antes de eso no puede Satanás hacer nada.
Pero, por supuesto, desde el día que venga Cristo por su iglesia, se va también el Espíritu Santo de Dios y nosotros con él. Y después de esto viene el anticristo. Acordémonos que la palabra de Dios nos dice de que 50 días después que Cristo subió al cielo, él mandó su Espíritu Santo y ha estado con nosotros desde un principio hasta el día de hoy, y él está cuidándonos y nos está guiando a toda verdad y a toda justicia. Y mientras esté en poder el Espíritu Santo, Satanás, el diablo ni su hijo no pueden hacer absolutamente nada. Es contraproducente y contradecir la palabra de Dios. Así que el anticristo todavía, aunque se está manifestando, sabemos que está alrededor y sabemos que ya existe a nuestro alrededor, un día de esto se va a manifestar, pero no puede tomar ningún poder hasta que la iglesia se vaya con su Santo Espíritu de Dios. Entonces, como dice, se manifestará aquel inicuo, o sea, agarrará poder. Un día antes, si es posible, minutos después, se sienta en la silla que el Espíritu Santo ha estado y ejerce poder el diablo y su hijo por 7 años. No pueden cambiar las cosas, ni podemos nosotros hacer una diferente doctrina. Lo que ya está escrito está y no puede cambiarse ni contradecirse. Porque la palabra de Dios dice en claro en el libro de Apocalipsis, el que le ponga a esta escritura o le quite, también Dios le va a poner de las plagas que vienen y le quitará su parte de la vida eterna. No podemos nosotros jugar con la palabra de Dios. Pero como dice la Biblia, hasta que a su vez el Espíritu Santo sea quitado, entonces vendrá aquel inicuo y empezará la gran tribulación. Gloria al Señor. Y no puede ser antes, por supuesto. Satanás no tiene ningún poder para hacerlo mientras esté el Espíritu Santo aquí. Por lo tanto, la doctrina que dicen de que la iglesia va a pasar la gran tribulación antes que venga Cristo no tiene ni pie ni cabeza. Dios es un Dios de orden y Él lo que ha dicho, eso hará y eso acontecerá. No sucederá cosas diferentes de lo que pensamos o lo que tratemos de hacer. En el libro de Daniel, el profeta Daniel, el capítulo 12, el versículo 10 nos dice: y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán estas cosas. Jesús el Señor decía en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y me conocen, pero las que no son sus ovejas no le conocen ni entienden. También el apóstol Pablo nos dice en el libro de Efesios capítulo 5, dice así la palabra de Dios en el capítulo, como decíamos, Efesios capítulo 5. Dice la palabra de Dios: vosotros sois hijos de la luz y no andáis en tinieblas para tropezar. Y luego nos dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos para que te alumbre Cristo. Versículo 14. Dios el Señor no quiere que estemos dormidos al punto que no entendamos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Debemos de comprender que el tiempo de su venida está cerca y todas estas cosas se terminan. Aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. No andemos en las tinieblas para que no tropecemos y salgamos avergonzados cuando Él venga. Debemos de buscar hoy de la palabra de Dios para que así no nos quedemos en la gran tribulación. Es tiempo de buscar que Dios nos bendiga y nos guarde y nos dé el entendimiento para ser salvos. Y en los próximos días estaremos empezando una nueva etapa en el libro de Apocalipsis. Esté pendiente. Vamos a estar trayendo la gran tribulación, la ira de Dios, que ya está muy cercana. También vamos a estar hablando acerca de la marca del anticristo, los 2 testigos fieles de Dios, los 144,000 sellados. ¿Quiénes son estos? Los 2 pueblos de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia de Dios y los judíos? Y vamos a estar trayendo otros vídeos más. Así que preste atención y esté pendiente. Que Dios le bendiga y será hasta el próximo. Amén.